Gracias por acompañarnos una vez más en la hora bautista. Soy Héctor Catani, predicador bautista, y hoy quiero hablar con ustedes el mensaje demasiado tarde. Cuando hablo de este mensaje que vamos a usar como base el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, versículo 19 en adelante, allí se nos habla acerca de un hombre rico que se encontró con la muerte y despertó en el Hades. Hades es la palabra griega para definir al infierno. Pero cuando pienso en esta historia de este hombre rico, también pienso en una del Antiguo Testamento, del libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 21, versículo 1 al 14, se nos habla de una mujer que se llamaba Rispa. Por aquel tiempo, los descendientes de Saúl y Saúl mismo le había fallado a un pueblo que se llamaban los Gabaonitas. Y David quería tratar de resarcirlos a ellos, pero ellos no querían nada a nivel económico, sino que pidieron la vida de 7 descendientes del rey Saúl. Y así fue que mataron a los hijos de esta mujer Rispa. Y ella había puesto los cuerpos sobre una peña y venían las aves y querían devorar esos cuerpos y ella los espantaba, y así estuvo por día. Pero ¿qué se podía hacer por esos cuerpos que ya estaban muertos? Todos los esfuerzos de esa madre coraje, de esa madre del dolor, todo era inútil porque sus hijos ya estaban muertos y el trabajo que ella estaba haciendo era demasiado tarde. Pensando en esa historia del Antiguo Testamento, vamos a entrar en la nuestra, aquí en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, verso 19, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían sus heridas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Demasiado tarde para este rico que había llegado al Hades. Este hombre rico parece que se había olvidado que él era un ser humano y que por lo tanto, como todos los seres humanos, un día se iba a morir. Su vida, la de este hombre rico, dice que todos los días hacía banquetes y se vestía con esplendidez. Su vida estaba ligada a fiestas y a placeres, a los placeres carnales de la vida, a lo que nosotros llamamos los caramelos de la vida. Él no hizo ninguna clase de preparativos para su muerte. Él pensó que su fortuna le impediría llegar al infierno. Él pensó que su fortuna le iba a transformar en un ser eterno e inmortal. Pero él se enteró, y quizás muchos deberían enterarse hoy: los ricos también mueren. Los ricos también mueren. Dice la Biblia ahora en el libro de los Salmos, lo llevo allí por un momento, al Salmo 89, y en el versículo 48, dice la palabra de Dios: ¿qué hombre vivirá y no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Esa palabra Seol es la palabra hebrea para infierno. La palabra Hades es la palabra griega para referirse al infierno. Ahora, muchos de nosotros pasamos por una etapa de la vida donde nos sentimos inmortal. Cuando tenemos 20 años, 25 años, nos sentimos que la muerte es algo muy, pero muy lejano, que la muerte nunca nos va a alcanzar. Hasta que algo de pronto, de repente, nos pone cara a cara con ello. Quizás una enfermedad, quizás un accidente, un asalto, alguna clase de vivencia dolorosa, tortuosa, nos hace ver la muerte como algo cercano en la etapa donde nos sentimos inmortal. En cuanto a la muerte, yo debo decir que muchos son los que quieren ignorarla, muchos son los que quieren pararla, pero al fin vamos a tener que enfrentarlas.
Y ahora este hombre rico se dio cuenta que la muerte era algo real, que la muerte iba a tocar su vida y él iba a despertar en un lugar desconocido que se llamaba el Hades. A diferencia de lo que muchos creen, ese Hades o el infierno no es un lugar de fiesta, no es un lugar de algarabía, donde hay música estruendosa, donde hay alcohol abundante, donde hay mujeres que ofrecen sus placeres. No, él define ese lugar como un lugar de tormento. Dice, hay una llama que le estaba quemando y él estaba padeciendo allí en ese lugar de tormento. Tarde, muy tarde, él se dio cuenta de que la muerte no era el fin, sino que la muerte era el comienzo de una experiencia tortuosa. La muerte para este hombre rico era el comienzo de una experiencia sumamente dolorosa. La muerte le hizo despertar allí en el Hades, en el infierno mismo. Y de eso es lo que quiero hablar con ustedes en esta mañana, aquí en la Hora Bautista, en Radio Sudamericana, en el 94.5 de su dial. Vamos a poner aquí la atención, en primer lugar, para darnos cuenta que este hombre rico se dio cuenta que era demasiado tarde para poder cambiar su destino. Demasiado tarde para poder cambiar su destino. Dice aquí la Biblia, otra vez aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos y estando en tormento, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Él estaba en el Hades. Él descubrió que su cadena de festejo se cortó, su cadena de festejos llegó a su fin. El buen pasar que tuvo aquí en esta tierra se terminó, se acabó para él. Él ahora estaba en un lugar de tormento. Se puede escuchar de su misma voz que él dijo, este es un lugar de tormento, aquí no hay fiesta, aquí no hay alegría, aquí hay dolor, aquí hay una llama que quema en el infierno. Este hombre rico, él en su vida había respirado los aires de Dios. Él había comido la comida de Dios, había bebido el agua de Dios y nunca tuvo una actitud de agradecimiento por las cosas que tuvo en esta vida. Él se sentía el dueño de todo y atropellaba contra todo, se llevaba al mundo por delante y como dijimos, él se sentía inmortal hasta que se vio cara a cara con la muerte y terminó sumergido en ella mismo. Este hombre despreció la salvación que Dios le ofreció, porque Dios le envió un hombre mendigo que se llamaba Lázaro para darle testimonio de la salvación de aquel lugar que la Biblia define en este texto como el seno de Abraham. Algunos pueden poner la palabra paraíso y también nosotros podemos pensar en la palabra cielo que les espera a los creyentes en Cristo. Y cuando le hablamos a mucha gente tienen la misma actitud de este hombre rico. Desprecian la salvación. Él no tuvo tiempo para escuchar a Lázaro, no le dio atención a los consejos de Lázaro, no tuvo respeto por el testimonio y la predicación de Lázaro. Demasiado tarde, ya estaba en el Hades, ya estaba en el infierno, no podía cambiar su destino. En segundo lugar, aprendemos aquí que este hombre rico era demasiado tarde. Él tuvo que derramar lágrimas. Mire, observe conmigo aquí en la escritura, Lucas 16, verso 24, dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Él lloró, él dio voces, gritó, pataleó, él se sintió un hombre miserable, cosa que lo había sido durante toda su vida. Y aún allí, a este hombre que era tan mezquino, que le dolían las migajas que caían de su mesa, de las cuales se alimentaba Lázaro el mendigo. Ahora quiero que me dé su atención un momento. Las migajas no son esas miguitas que nos quedan en la mesa. Las migajas en ese tiempo no se usaba servilleta, se usaban grandes trozos de pan. Cuando quedaba ahí la comida, la salsa o lo que fuera en los labios, entonces ese gran trozo de pan se lo pasaba por la boca y luego se lo tiraba al piso. Y eso eran las migajas. Y aun cuando Lázaro el mendigo tomaba de esas migajas para poder alimentarse un poco, este hombre mezquino le dolía eso, porque él hacía una conducta miserable, gobernaba su vida. Su vida era puro egoísmo.
Era un ser insensible completamente, un ser insensible. Él solamente pensaba en sí mismo, él galopaba sobre el egoísmo. Era un hombre que le rendía el culto al yo, solo pensaba en sí mismo. Y ahora nosotros como hijos de Dios deberíamos llevar al altar y derramar lágrimas por aquellos que aún no conocen a Cristo, por aquellos que están camino al Hades, a este lugar de fuego, a este lugar de tormento. Hay algo que debe movernos y conmovernos a nosotros, la experiencia dolorosa que mucha gente parte de esta vida hacia la eternidad sin Cristo y abren sus ojos, la misma experiencia que este hombre rico, abren sus ojos en la llama eterna, en la llama del infierno. Era demasiado tarde para cambiar su destino, era demasiado tarde para derramar lágrimas, pero también este pasaje nos enseña a nosotros que el rico oró demasiado tarde. Él oró demasiado tarde porque dice aquí Lucas 16, verso 25, dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá acá. Este hombre rico vivió imprudentemente. Él nunca le dio lugar a Dios en su vida. Como tanta gente que usted conoce y que yo conozco, no tienen tiempo para Dios, desprecian a Dios, le dan la espalda a Dios, no le dan lugar a Dios en su vida. Este hombre tenía una vida de demasiados compromisos, muchos negocios, muchos papeles para firmar, muchas cosas para atender. No tenía lugar para Dios en su vida. Él nunca consideró a su Creador. Sin embargo, la Biblia lo dice aquí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 y en el versículo 1, dice la Biblia, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esos días sin alegría, sin contentamiento habían llegado para este hombre rico allí en el mismo infierno. Dice, acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Creador. Esa expresión, acuérdate, quiere decir, inclínate hacia Dios, vuélvete hacia Dios, vuélvete al tu Creador, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que no tengas una vida de adulto, una vejez llena de amargura, llena de rencor. Acuérdate de tu Creador. Porque mire lo que dice este libro de Eclesiastés, al final, en el capítulo 12, verso 13, dice que el fin de todo el discurso es este. Dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es del todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dice el texto, este es el fin del discurso. Escucha, hay una salvación, escapa del infierno, refúgiate en Cristo, confía en Cristo como el Salvador, antes de que sea demasiado tarde. Y este hombre rico allí en el Hades, en el infierno mismo, él participaba de las reuniones de oración. Entiéndalo bien, participaba de las reuniones de oración. Esos eran cultos de quejas, de lamento, de gente de alma sufriente, de expresiones de dolor, de gente que se lamentaba por las oportunidades perdidas de no haber creído en Cristo como el Salvador, de haber despreciado la salvación, y ahora estaban allí en ese lugar de tormento. Pero las oraciones que se emiten ahí en el infierno no se escuchan, porque allí hay una ausencia de Dios. Por eso dijo el profeta Isaías en el capítulo 55 de su libro y versículo 6, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Amigo, amiga que escucha la hora bautista, busque a Dios ahora que lo puede hallar. No espere a llegar allí al Hades, porque allí será demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde. El hombre rico se dio cuenta que había perdido su vida, había pasado su vida, era demasiado tarde. Su oración no podía ser escuchada, estaba en un lugar de perdición eterna. Demasiado tarde. Y por último aprendemos de este hombre rico que él se acordó demasiado tarde de su familia. Se acordó demasiado tarde de su familia. Aquí Lucas, el capítulo 16 que estamos leyendo, verso 27, dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a
este lugar de tormento. Demasiado tarde, el hombre rico reconoció la bondad de Dios. Demasiado tarde él se acordó de su familia, aquellos que él les sirvió de mal ejemplo, aquellos que él los metió en la doctrina del materialismo, de las cosas terrenales y temporales, que con su mal ejemplo les hizo perder de vista la eternidad. Y ahora él tenía temor. Él dice: tengo 5 hermanos, mi papá, mi mamá, más 5 hermanos, y qué dolor tan tremendo sería poder verles entrar a ellos por las puertas mismo del infierno, al lugar del tormento donde él se encontraba. Demasiado tarde se acordó de su familia, demasiado tarde, porque su testimonio, su estilo de vida, su manera de caminar por la vida le llevó a este lugar de tormento. Ahora quiero llevarle en esta parte final al Salmo 49. Si puede acompañarme allí al Salmo 49 por un momento. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, versículos 6 al 8. Dice la Biblia: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Este texto habla de los que confían en sus riquezas, en el poder económico. Piensan que eso les va a asegurar el cielo. No, mi querido oyente, lo que le puede asegurar al cielo es conocer y reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. El poder de los bienes no le asegura la salvación. Ese es su Dios, es don dinero, es el Dios de su vida. Dice: ninguno de ellos podrá redimir al hermano. No podrá el dinero salvar a otras personas, ni usted mismo podrá salvarse con toda la fortuna de este mundo. Usted no podrá sobornar a Dios, usted no podrá coimear a Dios. Dios no necesita de su dinero miserable. Así que si quiere alcanzar al cielo, crea en Cristo como el Salvador antes de que sea demasiado tarde, antes de que sea demasiado tarde, como lo fue para el hombre rico de esta historia del Evangelio. Aquí también en el Salmo 49, verso 14, mire cómo dice la palabra de Dios. Salmo 49, verso 14, dice la palabra de Dios: como rebaños que son conducidos al Seol, al infierno, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Demasiado tarde. Aquí este pasaje nos habla de gente que va a ser pastoreada por la muerte misma durante toda la eternidad. El diablo mismo hoy se volvió en un gran pastor de la humanidad. Él los está pastoreando y los está conduciendo al infierno mismo. Despierte, reaccione. Es la hora de mirar a Cristo, es la hora de buscar la salvación antes que sus ojos vean la muerte, antes de que usted se sea rodeado de muerte como lo fue este hombre rico. Este hombre rico levantaba sus ojos y la muerte le rodeaba, miraba hacia adelante, allí estaba la muerte, todo arriba la muerte, va en sus pies la muerte, todo un horizonte de muerte. La muerte estaba para el lado de que sus ojos se dirigían. Hay algo que tiene que hacer antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde. Este hombre rico terminó en las llamas eternas del infierno. ¿Y usted dónde terminará? Mi recomendación es que usted venga a Cristo. Y termino ahora leyendo el Evangelio de Juan en el capítulo 5 y en el versículo 24. Dijo así el Señor Jesucristo, Juan 5, 24. Dijo el Señor: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este pasaje habla sobre el tema de la vida eterna. Dice el Señor Jesucristo: el que cree en mí, el que cree en el que me envió, el que oye mi palabra, la palabra del Evangelio, la palabra de la salvación. Hay salvación eterna para el hombre pecador, para aquel que se arrepiente de sus pecados, para aquel que sus pecados pueden ser lavados en la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz. Usted debería venir a Cristo, creer en Él como su Salvador, recibir este regalo precioso de la vida eterna antes de que sea
demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde, no se entretenga tanto en los placeres de la vida, no se quede estancado en las modas como este hombre rico, no esté en la búsqueda de los placeres carnales y descuide su alma al punto de que el día que se encuentre con la muerte comprenda que es demasiado tarde para alcanzar el cielo. Allí estaba en el Hades, en el tormento, y usted puede hoy estar en Cristo, buscar a Cristo y pedir que Él limpie sus pecados y que le dé esta salvación eterna. Otra vez dijo Jesús: de cierto te digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Experimente esa vida eterna. Venga a Cristo, ya no se demore. Crea en el Señor y será salvo, y salvo eternamente. Somos la Hora Bautista. Recuerde que la Hora Bautista es el programa de Iglesia Bautista Maranata. Estamos en la avenida Díaz Vélez 1514, primer piso, Lomas del Mirador. Invitamos